Hechos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 12. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero hacer énfasis, hermanos, donde dice: no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay religión, no hay denominación, no hay santo, no hay virgen, no hay pastor, profeta, no hay absolutamente nada ni nadie en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación. Ahora, Jesucristo está vivo, Él resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, y Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está aquí. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por su misericordia, grande misericordia, Señor, por su grande amor para con nosotros. Padre, gracias porque a través de su sacrificio, de su muerte, de su tormento, de su sangre preciosa que derramó, nosotros podemos ser salvos. Salvos de la condenación eterna y salvos, Señor, para que vivamos una vida agradable delante de sus ojos. Necesitamos de su poder, de su ayuda. Y gracias, Padre, porque usted resucitó con poder y con gloria y está vivo y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque está aquí también. Gracias, Señor, porque derramó de su Santo Espíritu en todos los que hemos creído. Y le doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta Biblia que usted nos dejó, por su misericordia, por su amor, la cual necesitamos leerla, necesitamos alimentarnos para darnos cuenta de cuál es la voluntad suya para con nosotros. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál aparato? ¿El micrófono? No, para oír abajo. Bueno, está supuesto a que está conectado. ¿No se está escuchando ahí abajo? Está supuesto a que se debe de estar escuchando. No hay otra manera porque... Perdón, hermanos, por la interrupción. Es que mi esposa, como hay una bocina abajo y quiere que se escuche. Bueno, en este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, este viene desde el capítulo 3, el problema, una situación que se dio ahí con los apóstoles Pedro y Juan.
porque si ustedes han leído el capítulo 3, se han de recordar que había un cojo, una persona lisiada que no podía caminar. Lo llevaban, lo ponían a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de las personas que ahí entraban. Y cuando este hombre le pidió limosna a Pedro y a Juan, Pedro dijo con Juan: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre se levantó, se incorporó. Bueno, Pedro le extendió la mano. El hombre se levanta y empezó a saltar, a brincar, y entraron al templo. Entraron al templo y este hombre estaba lleno de gozo. Imagínense ustedes, una persona que había sido lisiado desde su nacimiento. Estaba cojo desde su nacimiento, fue sanado. No fue sanado por el poder de Pedro ni de Juan, fue sanado por el poder de Dios. Porque el mismo Pedro les dice: ¿por qué se maravillan? Si el poder no es de nosotros, el poder es del Señor Jesucristo, es a quien ustedes crucificaron. A quien ustedes rechazaron, crucificaron, pero Él resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos, porque el mismo Señor Jesucristo pues es Dios encarnado. La muerte no lo pudo retener, porque Jesucristo nunca pecó. Él vivió una vida pura, santa, sin pecado, jamás pecó. Nunca cometió pecado, nunca se encontró engaño en su boca. Por lo tanto, la muerte no lo pudo retener. La paga del pecado es muerte. La muerte es para nosotros los pecadores. Y no solamente la muerte. Cuando habla de la muerte está hablando del infierno. Pero Jesucristo para eso vino, para salvarnos, para que podamos tener vida eterna, porque solamente en Cristo, como dice aquí el versículo 12, no hay salvación en otro nombre, solamente en el nombre de Cristo. Entonces tenemos que invocar a Dios el Padre en el nombre de Cristo. Señor, sálvanos de la condenación eterna, sálvanos de los problemas, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consuelo, de su poder, de su guianza, todos, aún nosotros los cristianos. Porque separados del Señor nada podemos hacer. Ahora ellos, hermanos, estaban hablando al pueblo. Ellos, el versículo 1, por favor, ahí en el versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo. Porque ese hombre había sido sanado, ellos se habían maravillado y Pedro les dice: bueno, ¿por qué se maravillan si Jesucristo tantos milagros que anduvo haciendo, tantas sanidades? Sanando cojos, resucitando muertos y haciendo tantas cosas, pero se maravillaron de que este hombre había sido sanado. Y dice aquí el versículo: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del pueblo y los saduceos. Estos hombres, hermanos, saduceos, eran personas muy importantes, eran personas muy ricas, para ellos lo más importante era lo material, las riquezas, pero eran religiosos, eran muy religiosos, y ellos no creían en la resurrección de nadie, de ninguno. No creían en la resurrección de Cristo, no creían en la resurrección de nadie, no creían en los ángeles y no creían en una vida después de la muerte. Ellos no creían. Yo me acuerdo, mi suegro decía que la vida del ser humano era como un cigarro. Se va volviendo ceniza, se va acabando, lo tiras y hasta ahí llegó. Ahí paró. Y la mayoría de las personas piensan que la vida del ser humano es así. Algunos, en el caso mío, cuando yo no era cristiano, me daba temor la muerte. Tenía mucho miedo morirme, especialmente cuando era niño. A lo desconocido, porque no sabe a uno a dónde va a ir, qué va a pasar. Y le decían a uno: bueno, va a ser como un sueño, vas a irte a estar dormido toda la tarde, o sea, por siempre, dormido ya. Y me daba miedo aún eso. Me daba miedo. Las monjitas, yo estudié en un colegio de monjas, decían que me iba a ir al infierno porque era tremendo, ¿verdad? Y por más miedo me daba, prefería mejor estar dormido, ¿verdad? Pero era miedo, era miedo. Y mucha gente, hermanos, le da miedo pensar de que hay una vida después de la muerte.
el miedo a dónde voy a ir, al miedo a lo desconocido. Estos saduceos, hermanos, preferían no pensar que hay una vida después de esta vida. Ellos preferían rechazar y por eso, hermanos, les daba odio, les daba mucho coraje. Una, que se hablara de la resurrección de Cristo porque odiaban al Señor Jesucristo, lo aborrecían, no lo querían, no lo amaban. Y que resucitó, pues decían, no, es una locura porque para ellos no existía la resurrección. Y ellos rechazaban totalmente la resurrección y la vida después de la muerte. Pero hermano, la Biblia nos habla de que sí hay una vida después de la muerte. Y hay dos lugares eternos, según las Escrituras, ¿cierto o no es cierto? O el cielo o el infierno. Y eso es una realidad porque la palabra de Dios nos lo enseña. La Biblia nos enseña, hermano, que la persona muere, cierra sus ojos aquí, el cuerpo se queda, pero el alma se va a un lugar eterno. Sea el cielo o sea el infierno. Y estas personas, hermanos, y especialmente cuando los apóstoles andaban predicando, les daba mucho miedo, les daba terror. Veamos, hermanos, qué fue lo que les molestó tanto a ellos, al grado, veamos lo que dice el versículo 2 aquí, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 2. O sea, ellos estaban resentidos, pero no era un resentimiento de que, bueno, me molestó, me ofendió. No. Tenían tanto odio que el versículo 3 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde. Iban a hacer una conferencia, una reunión ahí, a hablar, a ver qué iban a hacer con estos hombres. Pues ellos querían desaparecerlos, querían matarlos, para que no hablasen de la resurrección entre los muertos. Que no hablasen de que hay otra vida después de esta vida. Para ellos era mejor creer que, como dice un dicho por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia y ya no hay más. Pero eso no es así. La persona muere y pasa eternamente a otro lugar. Y un día todos los que estamos aquí y los que están afuera también, todo el mundo, todo ser humano, los que ya murieron, los que viven en nuestros días, no importa, sea chino, sea japonés, sea de donde sea. Todos un día vamos a tener que pararnos delante del Dios viviente, del Dios vivo. Unos vamos al tribunal de Cristo, otros irán al trono blanco, donde van a ser juzgados para después ser lanzados al lago de fuego. ¿A dónde quieres tú estar? Yo quiero estar en el tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo es para galardonar a las personas de acuerdo a lo que hayamos hecho. Va a ser galardones, pero vamos a estar en el cielo. Pero las personas que se van a presentar en el trono blanco es para ser juzgados, después del juicio, ser lanzados al lago de fuego eternamente y para siempre, por toda la eternidad, donde no habrá más oportunidad de salir de ese lugar. Oiga, cosa tan horrible. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto o no es cierto, hermanos? No estoy hablando palabras de mi propia mente, estoy hablando cosas que la Biblia enseña. Y es la verdad. Y muchas personas religiosas, de cualquier religión, hablando supuestamente cristiana, sea católica, sea pentecostal, adventista, usan esta Biblia. El problema es que no se predican estas cosas, en muchas de ellas. Muchas sí, pero muchas no. ¿Por qué no se predican? Porque quedaría poquita gente, así como estamos aquí. Especialmente donde hay iglesias muy grandes y donde lo que se prefiere es la prosperidad económica, no se van a hablar de estas cosas. Porque lo que se quiere, lo que se busca es la economía. Pero la gente necesita saber que si no hay un arrepentimiento sincero, buscando al Señor con todo nuestro corazón, no hay salvación. No hay salvación. Y si no hay salvación, es la perdición eterna. Las personas se perderán, irán a ese lugar. Me llama mucho la atención, hermanos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en su comodidad, viviendo una comodidad tremenda, hablando de prosperidad,
y de todas esas cosas, pero viviendo una vida desenfrenada en el pecado. Una vida como cada quien le parecía mejor. Dios envía a los profetas, uno de ellos era Jeremías, lo envía, y no lo querían, lo rechazaban, lo odiaban, lo maltrataron tanto, porque no querían escuchar las palabras de Dios a través del profeta Jeremías. Ellos vivían en adulterios, en fornicación, en mentiras, en robo, engañando a las personas, viviendo como mejor les parecía, como era bueno para ellos. Viene el profeta, les comienza a exhortar, esa vida que ustedes están llevando es una vida mala, una vida descarriada. Y les decía esto, Jeremías, si ustedes se arrepienten, Jeremías decía al pueblo de Israel, Dios los va a dejar aquí en este país. Pero si ustedes continúan viviendo de esa manera, Dios los va a arrancar de este país. Va a venir una nación poderosa y se los va a llevar como esclavos. Y va a haber mortandad de personas, va a haber muertos, va a haber violaciones, va a haber tantas cosas. Van a sufrir horriblemente. ¿Y qué hacían? Mejor callar al profeta. Cállate, no nos hables de eso. ¿Por qué? Porque les daba miedo, no querían escuchar esas palabras. Preferían mejor escuchar a los falsos profetas que decían, todo va a estar bien. Paz, paz, paz tendrán ustedes. No importa cómo estén viviendo en adulterio, en robos, en mentiras, en todo, ustedes van a tener paz. Pero Jeremías decía todo lo contrario. Y no quisieron escucharlo. ¿Qué sucedió? Viene Nabucodonosor con su ejército, los arranca de ahí, los saca, se los lleva cautivos. Y qué terrible sufrimiento, hermanos. ¡Qué terrible sufrimiento! ¿Por qué? Por no querer escuchar. Así pasará con todas estas personas, con los saduceos, religiosos y cuantas personas vivan en nuestros días, que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quiere haber un arrepentimiento, no quieren que Dios obre un cambio en sus vidas y prefieren mejor taparse los oídos a la verdad. Pecado es pecado y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que se dicen ser cristianas, que se dicen estar bien, pero continúan viviendo la misma vida en pecado. Y no podemos, hermanos, o somos o no somos. Tenemos que decidir, tomar una decisión. ¿Voy a seguir a Cristo o voy a seguir al mundo? ¿O voy a seguir mi carne, o voy a seguir como el mundo sigue viviendo, en la vanidad, en el engaño, en la mentira? Vanidades de la mente. Veamos, hermanos, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, ahí donde dice, versículo 15, capítulo 3 de Hechos, hermanos, ¿estamos ahí? Amén. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Una vez más vemos aquí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién lo sanó? Lo sanó el Señor Jesucristo. Jesucristo lo sanó. Jesucristo lo levantó. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba muerto. Ni está muerto en nuestros días tampoco. Él está vivo. Y Él está reinando con poder y con gloria, hermanos. Bendito sea nuestro Señor. Así que, hermanos, en el verso 2 dice que estas personas estaban resentidos con odio, con coraje, en el capítulo 4, de que enseñasen al pueblo qué era lo que ellos enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hermanos, por naturaleza, la persona que no tiene el nuevo nacimiento le da miedo pensar en la muerte o en una vida después de esta vida. Eso es naturaleza. Y entonces, ¿qué es lo que la persona tiende a hacer? No querer escuchar. Le da miedo, no quiere escuchar. Fíjese lo que dice en Hechos, más adelantito en el capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 19, el apóstol Pablo
está enseñándole a los gobernantes. Dice, por lo cual, estamos ahí, el verso 19, hermanos. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. Que era lo que el apóstol Pablo andaba enseñando, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermano, cuando una persona se arrepiente, lo que quiere decir arrepentimiento, me arrepiento, me duele lo que hice, ya no quiero hacerlo más. Es dar la vuelta, una vuelta de 90 grados. Estaba viendo hacia allá, ahora voy a ver hacia acá. No es, el arrepentimiento no es decir me arrepiento, pero voy a seguir haciendo lo mío. Voy a seguir viviendo de la misma manera. El arrepentimiento, arrepentirme, si yo era una persona, lo que haya sido. Yo otras veces lo he dicho, mi vida pasada, y lo vuelvo a repetir, ¿qué tiene? Me duele, me avergüenza, pero mi vida pasada, yo cuando no conocía a Cristo, pues yo fui malo con mi esposa. Pero ahora, hermanos, no me canso de pedirle perdón y de tratar de ser agradable a ella, porque me duele haber sido como fui. Y yo se lo he dicho a ella, y se lo he dicho a veces con lágrimas en mis ojos. Me duele, no sé si me lo ha creído o no, ¿verdad? Pero me duele mucho, me ha dolido mucho, me dolió mucho haber sido como fui. Pero, hermanos, yo le he dicho a mi esposa, eso no es obra mía, es obra de Dios. Porque el hombre, hermanos, el ser humano siempre va a creer que tiene razón de hacer lo que hace. Sea malo, sea lo que esté haciendo, siempre se cree que tiene la razón. Es que yo soy así porque... Y le echa la culpa a la otra persona. Siempre, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Pero cuando hay un arrepentimiento, me duele me duele en mi corazón y quisiera no haber sido así. Quisiera tener una oportunidad más de vivir la vida y no siendo como fui. Eso es arrepentimiento. Me duele haber sido como fui. Y va a haber un cambio. Voy a tratar con todo mi corazón. Y no por el poder mío, no por el poder del ser humano, ni el suyo, ni el de nadie, sino por el poder de Dios, porque Dios es el que nos da ese cambio. Nos hace nuevas criaturas. Y gracias a Dios porque mi esposa está aquí, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que estoy hablando cosas que no son. Dios sabe, hermanos, eso es arrepentimiento, eso es arrepentirse. No quisiera haber sido la persona que fui. Menos voy a querer seguir siendo la persona que yo fui. Amén. Porque todo eso viene de orgullo, de la vanidad, una mentalidad inflada, inflación mental. Es que yo me creo que tengo el derecho de todo, que tengo derecho de que a mí me traten como mejor debería de tratarse a cualquiera porque yo me lo merezco. No nos merecemos nada, ¿no? ¿Sabe qué es lo que nos merecemos? El infierno, la muerte y el infierno, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y cuando habla de la muerte está hablando del infierno. Eso es lo que nosotros nos merecemos, el infierno. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que estuvo dispuesto a humillarse, a despojarse de toda su gloria para venir a salvar a estas personas que no nos merecemos nada, pecadores. Pero por la gracia, la misericordia de Dios, que si creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador para que Él transforme nuestra vida, seremos salvos. Dios obrando en nosotros. Dice, continúa diciendo en el capítulo 26, dice, leamos una vez más el 20, dice, sino que anuncié, el apóstol Pablo, hermanos, anunciando, dice, primeramente a los que están en Damasco
y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen. Bueno, pero el apóstol Pablo, ¿por qué te afanas tanto en ir a predicar a unos y a otros? Y luego para ser maltratado. Bueno, el Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Dios usando al apóstol Pablo como instrumento para que la gente pueda darse cuenta de su necesidad y que no se pierdan, que no vayan al infierno. Que se arrepintiesen, dice, y se convirtiesen a Dios. Vemos, hermanos, arrepentirnos ¿de qué? Del pecado, de la vida que nosotros llevábamos y convertirnos a Dios, quitar la mira del pecado y poner la mira en Dios. Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay un cambio de vida, una transformación de vida. Y luego dice en el verso 21, por causa de esto los judíos, oiga, por causa de eso, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron, ¿qué? Matarme. ¿Por qué, hermano? Porque la persona que no conoce a Dios, que aún vive en pecado, hermanos, se le remueven las entrañas y se llena de odio contra aquella persona que está predicando, que está hablando, de que la persona necesita arrepentirse. Muchos dicen, pero ¿arrepentirme de qué si yo no soy malo? Bueno, la Biblia a mí me dice que todos somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Y aún como cristianos todavía pecamos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Aún pecamos. Amén. Y dice que los judíos le prendieron, lo agarraron en el templo y querían matarlo. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El primero de la resurrección. Cristo las primicias, luego nosotros también vamos a resucitar. Pero claro, hermanos, que nosotros como cristianos, las personas que ya han muerto, los cuerpos se quedan. Usted mira el cuerpo ahí. Pero el cuerpo es el puro envase. Es el forro nada más. El alma de esa persona ya no está ahí. El cuerpo queda vacío. El alma se fue a un lugar. Y la decisión, ¿a dónde va a ir esa alma? La toma personalmente cada quien. Usted o yo. Nosotros. Cada quien decidimos a dónde va a partir esa alma. Al cielo o al infierno. Y el único camino para ir al cielo se llama Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo. Ahora, hermanos, la gran mayoría del ser humano prefiere no pensar ni escuchar de esto. Hay quienes dicen, vive hoy y disfruta de la vida. Dale vuelo, gózate, vive. No pienses en el futuro, no pienses en que vas a morir, no pienses en después de la muerte, la vida. No hay vida, muchos dicen, no hay vida. Mi suegro me decía, la vida es como un cigarro, se acabó y ya hasta ahí llegó. Pero eso no es así, hermano. La vida del ser humano, aquí sobre la tierra, es tan insignificante, tan pequeñitita así, hermano, que después de esta vida es una vida eterna. Amén. Eterna. Amén. Es así tan chiquititita, 70 años, 60. Le decía yo a mi esposa, hace algunas semanas atrás se murió uno que tenía 58 años. Caray, yo tengo 60. Hace días atrás, y son conocidos míos, murió uno que tenía 61. Le digo a mi esposa, me está rodeando. Murió uno de 58, ahora muere uno de 61. Conocidos de allá del pueblo. Pues gracias a Dios, hermanos, por la misericordia del Señor, aquí estamos.
Y lo más importante es saber a dónde vamos después de esta vida. La vida del ser humano, hermano, mire, estas personas, uno tenía 58, otro tenía 61, chiquititas, 60 años. ¿Qué son 60 años para toda una eternidad? Son millones y millones y millones de 60. Billones. Billones y billones y billones que no tiene fin. Toda una eternidad. El problema de esta eternidad es a dónde van las personas. Y para ir al cielo solamente, vuelvo y repito, Jesucristo. No hay otro medio. No es ni por buenas obras, no es ni por religión, no es ni por la iglesia, no es ni porque soy quien soy, porque no somos nada. No es por nada de eso. Tienes que poner tu fe, tu vida en Cristo. En otras palabras, necesitas estar en Cristo. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo Jesús. No dice, ninguna condenación hay para los que van a la iglesia bautista, o ninguna condenación hay para los que van a la iglesia católica o a la iglesia pentecostal. Ninguna condenación hay para los que están en Buda o los que son de la religión de los budas o budistas, o para los mahometanos o para los musulmanes. No, para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú estás en Cristo Jesús? ¿Cómo venimos a estar en Cristo Jesús? Cuando hay un arrepentimiento de todo corazón y lo aceptamos a Él como el Señor de nuestra vida. Como el Señor de mi vida, de tu vida. No como un Salvador nada más, porque la gente quiere un Salvador, pero no quieren o no queremos un Señor. Hay que quererlo como Señor, hay que quererlo como el Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, pero hay que aceptarlo a Él también como el Señor de nuestra vida. El Señor es el que manda, el Señor manda, y su palabra es esta, es la Biblia. Esta es su palabra. Así es de que, hermanos, los saduceos preferían negarse a creer esto en la vida después de la muerte. Fíjese lo que dice ahí en Hechos 23:8. En el versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos decían, no hay vida después de la muerte. Se muere la persona y ahí terminó todo. Por eso, disfruta la vida. Vive la vida, disfrútala, porque no hay nada después. Se murió, se acabó. Y hermanos, qué gran engaño, porque la Biblia dice, y la Biblia está llena de pasajes, hermanos, donde nos enseña que hay una vida después de esta vida. En Daniel 12:2, no lo busque, dice, muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los de los que han muerto, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos grupos. La Biblia, hermanos, después de la muerte pone solamente dos grupos, los que se pierden y los que se salvan. Es lo que dice aquí en Daniel, capítulo 12, si usted después lo quiere buscar en su casa. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos, hermanos? En donde quiera que estamos, sea en la calle, en la tienda, en el trabajo, en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que nosotros enseña nuestra vida, nuestro testimonio? Hermanos, Dios nos está viendo segundo tras segundo, minuto por minuto, hora por hora, día con día. Dice, los entendidos, ¿somos entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La gente que dice, se murió, se acabó, ya no más, no sabe más nada. No, se muere la persona
Y pasa a un lugar, lo vamos a ver ahorita ahí en Lucas, en el capítulo 16, inmediatamente cuando la persona cierra sus ojos aquí en este planeta, los abre en otro lugar. Los ojos del alma. Dice en Apocalipsis, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, parados frente a Dios. Eso va a ser en el día del trono blanco. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por esta razón, hermanos, Festo gritó a Pablo. Vamos ahí en Hechos capítulo 26. Dice, versículo 24, dice, diciendo, o sea, el apóstol Pablo, estas cosas, ¿estamos ahí, 26, 24, hermano? Diciendo el apóstol Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, a gran voz, hermano, gritó, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, estás loco, eso son mentiras, eso no es cierto. Se muere la persona y ahí terminó todo, se acabó todo, no hay Dios, no hay nada. Por eso Festo gritó, porque prefería no escuchar ni pensar en estas cosas. Y eso la mayoría de la gente, hermano, prefiere no pensar en esto. Vamos a Lucas, hermano, por favor. El Evangelio según San Lucas. Dice el versículo 19, había un hombre rico. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Lucas 16, Lucas capítulo 16. Y este hombre era rico. Verso 19, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Había mucha vanidad, mucho orgullo en él. Hermano, cuando una persona está así, piensa que, y así somos los humanos, especialmente cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no ha habido un cambio, pensamos que lo que estamos viviendo, el día, los días, pareciera como que nunca va a pasar el tiempo, que así vamos a estar siempre. Pareciera como que va a ser algo eterno. Este hombre pues pensaba que siempre iba a estar así. Y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, borracheras, fiestas, mucha comida, mucho de todo, mucha pompa, mucha vanidad. Pero dice que había también un mendigo, en versículo 20, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Muere el rico, fue sepultado. Pero vea usted que el mendigo, aquel pobrecito que no tenía ni para comer, no tenía nada, estaba llagoso de su cuerpo, dice que fue llevado al seno de Abraham. Muere el rico y dice que en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos y estaba en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces muere la persona y estas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. La persona muere y no terminó todo ahí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, mueres, tus ojos se cierran aquí, el cuerpo se queda, pero tú estarás en la misma presencia de Dios inmediatamente. Amén. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, tus ojos se cierran, el cuerpo se queda. Y la gente podrá empezar a decir, tan bueno que era. Y mira que era aquí, que era acá, y muy buena gente, y muy acá. Pero si no tenía la persona a Cristo en su corazón, la persona va a estar en tormento en el infierno. Y de eso, minuto por minuto, llegan decenas de personas al infierno. Decenas de personas están cayendo en el infierno. Y dice
versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios, hermanos, en su amor, en su misericordia, nos está hablando en esta mañana. No que yo sea Dios, pero la palabra es de Dios. Y Dios nos está hablando para que meditemos y busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia. Primeramente buscar a Dios. Porque desafortunadamente, hermanos, como humanos que somos, buscamos primeramente otras cosas, las añadiduras, en lugar de buscar a Dios. A Dios, al Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos proteja. Regresamos, hermanos, a Hechos. Estas personas, estos saduceos, aborrecían escuchar eso. Dice, y les echaron mano, versículo 3, capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 5 dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense ustedes, hermano, esas personas en sus días, toda la pompa de ellos, vestidos ahí con los sumos sacerdotes, gente rica, de buena posición económica, porque los saduceos, busque información de los saduceos, era gente muy rica. Los fariseos también. Gente muy estricta en sus leyes. Los saduceos se apegaban mucho más que los fariseos a la ley de Moisés. Los fariseos, ellos habían hecho tantas añadiduras a la Biblia, al Antiguo Testamento o a la ley de Moisés. Habían hecho muchas añadiduras, por eso el Señor Jesucristo les exhorta en diferentes pasajes. Pero estas personas, los saduceos, se apegaban mucho a la ley de Moisés, pero ellos no creían en la vida después de la muerte. Tenían sus errores. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, porque si nos apegamos mucho a la Biblia, es bueno, pero cuidado con lo que dejamos de creer o dejamos a un lado o no creemos. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios 100%. Debemos de creerla. Hay cosas a veces que se pueden malinterpretar. Que Dios nos ayude a no permitir añadiduras y no omitir cosas que están en la palabra de Dios, porque son para nosotros y son para que las vivamos, son para que las creamos y las vivamos, las pongamos en práctica en nuestra vida diaria, porque muchas de las veces, hermanos, tomamos nomás lo que nos conviene y lo que no nos gusta, porque así me gusta la vida, vivir de esa manera, eso como que no quiero escucharlo, o lo hago a un ladito, o lo dejo de lado. Todo lo que la Biblia enseña, hermanos, es para usted y es para mí, para nosotros, para que lo vivamos y lo pongamos en práctica.
Estas personas, hermanos, con toda su pompa, con toda su gloria, con toda su riqueza, ya murieron, ya no existen más. ¿Y de qué les sirvió tanto afán, tanta cosa ahí, queriendo callar la boca a los discípulos del Señor o a los apóstoles del Señor, que no se hablase de estas cosas? ¿Y sabe usted qué pasa? La persona muere y se va a enfrentar con la realidad de lo que la Biblia enseña. Se va a enfrentar delante de Dios y se va a enfrentar, si acaso se fue al infierno, este libro se va a abrir ahí en el trono blanco y van a ser juzgados de acuerdo a esta palabra. Por eso dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, que se abrieron los libros, la palabra de Dios, y se va a abrir otro libro más, el libro de la vida personal. Y las personas van a ser juzgados de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que está escrito en la vida personal. Pero cuando la persona se arrepiente de la vida personal y acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ya no va a ser el libro de la vida personal, va a ser el libro de la vida del Cordero. ¿Me expliqué, hermanos? Porque ya mi vida ya fue perdonada, mi vida pasada fue perdonada, pero Dios quiere, hermanos, que comencemos a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, guiada por el Señor. Y si vamos a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y guiada por el Señor, vamos a amar esta palabra y vamos a querer obedecerla. Vamos a querer obedecer. Vamos a querer vivir conforme a las Escrituras, lo que Dios nos dice y nos manda. Vamos a quitar vanidad. Vamos a quitar orgullo. Vamos a tratar de abstenernos de pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Vamos a querer ser agradables a los ojos de Dios. Porque esa es la voluntad del Señor, hermano, para nosotros. Dice en el versículo 8. Entonces Pedro, estamos ahí, hermanos, Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces era quien el que estaba hablando a través de Pedro, el Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es nombre que es sobre todo nombre, a quien vosotros crucificasteis, en otras palabras, quien ustedes mataron, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, por el Señor Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sana. Lo sanó el Señor Jesucristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. La palabra de Dios dice, vamos a Romanos para terminar ahí, hermano, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Estamos ahí en versículo 9, hermanos? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿El Señor de quién? Pues el Señor personal de cada uno de nosotros, hermanos. Cabe hacer una buena pregunta. Al Señor se confiesa con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestra vida, ¿no? La vida que vivimos. Si yo confieso a Jesús como Señor, estoy diciendo que Él es mi Señor, que Él es el jefe de mi vida, ¿verdad que sí? Amén. Él es el jefe de mi vida. Él es el que guía mi vida. Yo estoy confesando a Jesús como mi Señor. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza cuando yo digo soy cristiano, pero mi vida vive lejos de Cristo! Cristo no es mi Señor. Vivo la vida como mejor me parece. Lo que yo hablo son vanidades. Lo que yo hablo son cosas que no concuerdan con lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Tristemente, hermanos. Muchas personas en las iglesias dicen ser cristianos, pero su boca no confiesa a Cristo como el Señor de sus vidas. Hablan de muchas otras cosas, pero no como Cristo, su Señor.
Y dice aquí la palabra de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si yo creo, hermano, con todo mi corazón en Jesucristo como mi Señor, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, la solución al miedo después de la muerte, al miedo de la vida después de esta vida, ya sea de escuchar o pensar en la muerte o en el juicio que vendrá, porque dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio que vendrá. Cree en el Señor Jesucristo y confiésalo con tu boca como tu Señor. Vive la vida que Dios quiere que tú vivas. Porque muchas personas, hermanos, se van a encontrar en graves problemas. Sea que Cristo arrebata la iglesia, muchas personas se van a quedar. O sea que la persona muera creyendo que era cristiano y no lo era. ¿Sabes cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón, en tu mente? Lo que más abunda en tu mente, en tu corazón, eso es lo que hay en ti. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón hablaría la boca. La abundancia del corazón hablaría la boca. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos estamos en este planeta y todos necesitamos del Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, Padre, a recapacitar y ser fieles a usted. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo probablemente, tal vez no lo podemos saber porque solamente usted sabe cuándo usted regresa, cuándo usted viene por la iglesia. Solo usted sabe, nosotros no lo sabemos, pero pareciera que estamos en los últimos tiempos, Señor. Ayúdenos, Padre, a serle fieles, a no conformarnos con una religión, con un nombre, bautista o X, católico, lo que sea. Necesitamos ser verdaderamente cristianos. Que usted sea el Señor de nuestra vida, que usted sea quien nos guía. Padre, se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.